Querer cuidar. Entonces, primero, cuidar de sí mismo, cuidar de otros. Desde el comienzo del mundo moderno, se suele contar la historia de los seres humanos como si fuéramos individuos aislados que un buen día decidieron unirse y formar sociedades para defender mejor su vida y sus propiedades. Este es el relato que contó Tomás en el Leviatán hace ya más de 3 siglos, y han tenido tanto éxito que se ha ido extendiendo a otras latitudes, dando forma a esa unidad política que es el Estado de Derecho. Según Tomás, los seres humanos deseamos preservar nuestra vida y nuestra propiedad, y esa es la razón por la que estamos de acuerdo en sellar un pacto por el que se constituyen los diferentes estados. Como las personas vivimos en relatos, este del egoísmo inteligente que nos lleva a sellar pactos y construir estados es el que ha triunfado, como también el que creer que somos seres esenciales egoístas. No faltaba más que la fabulación del gen egoísta que algunos cuentan desde la biología y la genética para remachar el clavo. Pero resulta ser que los seres humanos no somos solo egoístas, inteligentes o estúpidos, sino que también somos, entre otras cosas, seres predispuestos a cuidar de nosotros mismos y de otros. Para eso nos ha preparado el mecanismo de la evolución, seleccionando la propensión a cuidar como es de las actitudes para mantener la vida y reproducirla, y la llevamos ya en la entraña de nuestra humanidad. Claro que las propensiones necesitan cultivo para desarrollarse y no quedar frustradas. Y aquí convendría recordar la lección de aquel jefe indígena que contaba a sus nietos cómo en las personas hay dos lobos, el del resentimiento, la mentira y la maldad, y el de la bondad, la alegría, la misericordia y la esperanza. Terminada la narración, uno de los niños le preguntó: abuelo, ¿cuál de los lobos crees que ganará? Y el abuelo contestó: el que alimentéis. No somos libres de dejar de ser libres. Ninguna propensión se convierte en destino irremediable. Su puesta en marcha exige alimentarla, a no ser en casos patológicos. Pero siendo esto verdad, no lo es menos que de algún modo hay que contar con la naturaleza heredada. Y si en esa naturaleza no hubiera ningún resquicio de altruismo, no habría forma de alimentarlo. Afortunadamente, sí existe ese requicio, y más que un requicio, los seres humanos, como el resto de los mamíferos, necesitan ser cuidados por otros porque son extremadamente vulnerables, y sin cuidados seríamos incapaces de sobrevivir. Pero además cuidan de sí mismos y buscan su bienestar de un modo natural, e igualmente de un modo natural ponen empeño, e incluso más en ocasiones. Se afanan también por darles alimento, cobijo, intentan defenderles de los peligros y procuran estar cerca de ellas. Cuando se ven separados de ellas, experimentan un gran sufrimiento, y el reencuentro supone un enorme alivio. Salvo casos excepcionales, contemplar la vida de un mamífero
cautivos o en libertad, es suficiente para comprobar la ternura con que cuidan a las crías, como los padres de la familia humana cuidan a sus hijos. Bien lo sabe el periodismo amarillista, que se apresura a informar los atónitos lectores de que unos padres han matado a su hijo y lo han arrojado a un contenedor. Otros han encerrado a sus hijos durante años sin que nadie lo notara y les han violado sistemáticamente. Otros los han asesinado frente a su pareja para que sufriera lo indecidible. Eso es lo que no lo hacen ni lo hacen los animales, dice la gente indignada. Y es verdad, no lo hacen más que en contados casos, y resulta muy difícil entender cómo un ser humano es capaz de traicionar su más natural predisposición de cuidar a sus hijos dañándolos voluntariamente. Y bien lo saben, en el extremo contrario, los torturadores que asesinan a los hijos ante sus padres, o llegan aún más, cuando cuenta Mario Vargas en La fiesta del chivo, en aquel relato macabro de la venganza de Trujillo, el hijo del dictador Leonidas, contra Miguel Báez, uno de los que conspiraron para quitar la vida del dictador. Dañar a una persona en sus hijos es sobrepasar todo lo pensable en maldad. Él no tiene hijos. Es el grito desesperado de Macduff cuando Malcolm le insta a vengarse por el asesinato de sus hijos, un grito que repetirá la reina Margarita en la tercera parte del rey Enrique VI. Ninguna venganza imaginable puede estar a la altura del asesinato de un hijo. Y es que cuidar a los hijos y de las parejas es una tendencia natural que destroza desde hace mucho tiempo la leyenda del individualismo egoísta, presentando ejemplos diarios de la rotunda realidad de la tendencia a cuidar y de la rotunda falsedad del egoísmo en estado puro. Por si faltara poco, en tiempos recientes, estudios endocrinológicos refuerzan esta antigua evidencia al constatar que estamos ya preparados para valorar positivamente cuando contribuya a nuestra supervivencia y bienestar y de la de nuestros hijos y nuestras parejas, y para experimentar como negativo, como un disvalor, todo lo que ponga en peligro esos bienes. Es curioso cómo los avances y los filósofos preocupados por ayudar a comprender lo que ocurre en la vida corriente. Según estos estudios, la base de toda vida activa es la capacidad de valorar. Sin ella no podríamos preferir unas cosas a otras y por lo tanto no podríamos hacer elecciones ni tampoco tomar decisiones. Quedaríamos como aquel famoso robot sentado junto a una bomba a punto de estallar, que es incapaz de salvarse porque es incapaz de valorar, preferir, dirigir, decidir y actuar. Y resulta ser que la capacidad de valorar tiene su base en el circuito neuronal desde en el que optamos por los valores más elementales. Nos preocupamos de nuestro bienestar y del bienestar de otros cuando esa preocupación apoya nuestra adaptación directa o indirectamente, porque si no, no la seleccionaríamos. Y esta es la base de nuestra conducta cooperativa, cuyos mecanismos han ido evolucionando.
como suele entenderse que la capacidad de cooperar es la base de la moralidad humana, es la adaptación de nuestra organización neuronal para ocuparse de otros, de la descendencia indefensiva, cuando apuntan las bases de la moralidad. Al parecer, 3 cambios evolutivos han sido fundamentales para que se le configure esa sociedad, de que de algún modo está a la base de la moralidad. La oxitocina, un péptido muy antiguo, se adapta a nuevas tareas de evolucionar los cerebros de los mamíferos y le lleva a ocuparse de la descendencia y de formas más amplias de sociedad. Junto a ella y otras hormonas, se produce una modificación que hace nacer sentimientos, ya sean negativos, de miedo y ansiedad frente a la separación y la descendencia, y sentimientos de alivio cuando el padre se encuentra con la descendencia o el peligro ha pasado, y una creciente capacidad de aprender ligada al dolor y al placer, que sirve al individuo para aprender los mejores caminos, que serían respaldados por la aprobación, y a desechar los malos, que recibirán reprobación. Con este esfuerzo de la conducta que viene de la sociedad en la que se vive, dando por buenas determinadas conductas y por malas otras. Los niños van aprendiendo desde la infancia que hay cosas que hay que hacer y otras que hay que evitar. El cuidado de los cercanos es, pues, una actitud natural de los mamíferos y en los seres humanos en particular. Por eso resultan admirables o incomprensibles, como las acciones del cosaco Tabaras, el personaje de Nicolás Gogol, que mata a su hijo por haber traicionado a su pueblo. Cuando naciste te amé como a las estepas, son las palabras finales. Es la fidelidad a las estepas la que reclama su muerte. Son admirables o incomprensibles las gestas de estos padres que sacrifican a sus hijos por lo que considera un bien más alto, como la patria, Dios o la revolución. Sus actos pueden interpretarse como un signo de grandeza o como una expresión del fundamentalismo, pero conmueven por la subversión que componen del orden natural. O no siempre conmueven. Mi hermana, excelente profesora por cierto de historia, contaba un buen día a sus alumnos la historia de Guzmán el Bueno, y él, sin cierta emoción, llegó al punto en el que Tarik, ante los muros de Taifa, le insta a rendir la fortaleza. Si no quiere que mate a su hijo, a quien tiene prisionero, la respuesta de Guzmán era bien conocida en mis años mozos y se tenía por ejemplar: arrojando su puñal desde lo alto de la muralla, le corresponde. Si no tienes un arma para matarle, ahí va mi puñal. Los tiempos han cambiado. Los alumnos no solo no se conmovieron, sino que uno de ellos replicó: pues vaya al padre. Cuando se habla de esto, de la moral, de diferencias culturales, tal vez no digamos toda la verdad, porque hay diferencias entre las culturas, pero no menos entre las generaciones. La gesta de Guzmán el Bueno no parece tener la misma lectura que hacía tener unas décadas, pero en todo caso es cierto que el vínculo afectivo de padres e hijos permanece como un valor seguro con el paso del tiempo.
De hecho, si no fuera por las familias, y muy especialmente los abuelos, la situación de los jóvenes sería hoy trágica. Pero estamos decidiendo continuamente que esta es una base de la moralidad humana, no en que esto consista la moralidad humana. Por eso es importante dar un paso más y preguntarse, ¿el vínculo se corta cuando pretendemos ir más allá de los hijos, las parejas y los parientes?